nosotros sumamos las tres modificaciones de la superficie de contacto que va a tener nuestro intestino delgado, literalmente podemos extender toda la superficie lo equivalente a 2 campos de fútbol americano. Es decir, es bastante, es muchísimo lo que hay en nuestro intestino. Lo que deriva en que esta estructura, gente, está diseñada y especializada para digerir y absorber. ¿Ok? Porque tengo una gran área de contacto con los elementos a absorber. Luego vamos a tener las criptas de Lieberkühn, como les dije, que estas son las glándulas típicas de la estructura que van a formarse por invaginaciones del epitelio de la lámina propia entre vellosidades. ¿Ok? Es decir, en el epitelio de las dos vellosidades se va a formar una invaginación, esa invaginación le llamamos criptas de Lieberkühn. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Hola, ¿hay alguna duda? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que estas células, estas estructuras, vean que son modificaciones muy específicas, pero también vamos a tener algo interesante y es la presencia de tejido linfoide asociado a mucosa. La presencia de tejido linfoide asociado a mucosa generalmente es una característica distintiva, ya que en la medida que vamos descendiendo va aumentando la cantidad de tejido linfoide asociado a mucosa. Por lo tanto, vamos a tener más tejido linfoide asociado a mucosa a nivel de la lámina propia en el íleon terminal que en el duodeno. De hecho, en el duodeno casi no hay. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Entonces, si hablamos del duodeno, es el segmento más corto del intestino delgado, solo tiene 25 centímetros de largo. Este recibe la bilis del hígado y los jugos digestivos del páncreas. ¿Qué pasa? Esta región es la única región del intestino que tiene glándulas transmurales, conductos excretores transmurales, porque obviamente provienen, más que todo en la segunda porción del duodeno, vamos a tener la ampolla de Vater, ¿ok? Que va a recibir a través del esfínter de Oddi, va a proteger básicamente la llegada del conducto colédoco y el conducto pancreático principal. El duodeno va a diferir del yeyuno y el yeyuno del íleon en relación a sus vellosidades, ya las mencioné. Además, también van a diferir en relación a la submucosa. Recuerden que la submucosa del yeyuno y del íleon no tienen glándulas, pero la del duodeno sí, que son las glándulas de Brunner. Las vellosidades del íleon van a ser mucho más escasas, ¿ok? Y, sin embargo, a nivel de la lámina propia, van a empezar a aumentar en esta región del íleon nuestro tejido linfoide, se van a conformar en forma de folículos linfoides primarios, y denominados placas de Pescher. ¿Ok? Es decir, en el yeyuno, en el duodeno, realmente la presencia de placas de Pescher es muy rara. Va a aumentar más que todo a nivel del íleon la presencia de placas de Pescher, ¿ok? Entonces hay que estar claros con esto. Es decir, que en el duodeno la cantidad de tejido linfoide es escasa, aumenta en el yeyuno, más que todo en el yeyuno distal, y terminará de aumentar en el íleon. ¿Ok? La submucosa, ya sabemos que tiene la misma configuración. Aquí la submucosa de la estructura va a estar con el suplexo submucoso de Meissner y vamos a tener las glándulas de Brunner puntualmente. Estas glándulas de Brunner son básicamente glándulas tubular-violares y ramificadas que generalmente sus porciones secretoras van a asemejar a acinos mucosos. Los conductos de estas glándulas van generalmente a penetrar en la muscular de la mucosa y suelen perforar la base de las criptas de Lieberkühn para liberar su producto a la luz del duodeno. En ocasiones estos conductos se abren en los espacios intervellosos, pero eso es muy raro que ocurra. Es decir, las glándulas de Brunner van a secretar un líquido alcalino, altamente alcalino, y con gran componente mucoso. Sin embargo, esta estructura es una glándula mixta, sin embargo, su predominio es mucoso.
Pero ¿qué ocurre? Esta glándula va a estar sujeta a estimulación estrictamente parasimpática. Por lo tanto, este líquido va a ayudar a neutralizar el quimoácido que proviene del estómago a nivel duodenal cuando obviamente ocurre la transición. Estas glándulas de Brunner también van a elaborar la urogastrona, que también es llamada factor de crecimiento epidérmico humano, que generalmente se vierte sobre el duodeno para generar un factor amortiguador mucho mayor en conjunto con los jugos gástricos. La urogastrona también va a encargarse de inhibir la producción de ácido clorhídrico por parte del estómago y también va a aumentar la actividad mitótica de las células epiteliales de nuestro tejido duodenal. ¿Ok? Entonces, pila con eso, que estas glándulas de Brunner son claves y son distintivas, pero solo en la submucosa del duodeno. En el yeyuno y en el ilion no existen glándulas de Brunner. Y obviamente el plexo submucoso de Meissner, que va a estar obviamente localizado próximo a la muscular de la mucosa. A la muscular externa, disculpen. La muscular externa, como el resto de las estructuras, va a tener dos capitas, circular interna, longitudinal externa, y el plexo mientérico acoplado en las dos estructuras. ¿Ok? Entre las dos estructuras, perdón. Entonces les pregunto, en cuanto a la serosa, ¿todo el tubo digestivo tendrá serosa? Si nos vamos por la parte de serosa en cuanto a la asociación a peritoneo, bueno, depende si sería intraperitoneal o no, pues. Ah, pero la pregunta es clara. ¿Cuáles son, o sea, todo el intestino delgado tiene serosa? Anatomía, gente. Vean el detalle, para que nunca se les olvide. De las tres porciones, no, la respuesta es no, no todas las porciones. ¿Qué pasa? Nuestro duodeno tiene, perdón, nuestro intestino delgado tiene tres regiones, ¿correcto? Duodeno, yeyuno e ileum. ¿El yeyuno con quién se relaciona? Les pregunto. ¿Directamente con quién se relaciona? Ah, gente, el duodeno con quién se relaciona? Anatómicamente hablando. Ay, Dios mío, gente, están durmiendo. ¿Con quién se relaciona el duodeno, gente, anatómicamente, de manera directa? ¿Con quién se relaciona? Dios mío, me va a dar un infarto. Gente, con el páncreas. Con el páncreas. Cierto, el caucho y la llanta. Con el páncreas. Recuerden que esa concavidad, esa forma de C que tiene nuestro duodeno, es para ajustarse perfectamente a nuestro páncreas. Y el páncreas es peritoneal. Les pregunto. ¿El páncreas es una estructura peritoneal? Más bien es retroperitoneal. Ajá, entonces, por lógica aplastante, si el páncreas es retroperitoneal y la segunda, tercera y parte de la cuarta porción del duodeno se relacionan directamente con esta señora, ¿qué creen ustedes que son estas porciones del duodeno? Retroperitoneales también. Es decir, la segunda porción del duodeno es retroperitoneal, la porción descendente. La tercera porción, la horizontal, es completamente retroperitoneal, al igual que la segunda. Ahora, la cuarta porción, ahí van a encontrar la disyuntiva. Van a encontrar textos que les van a decir que es intraperitoneal. Pero en la actualidad se sabe que la mayoría de la porción de la cuarta es retroperitoneal. ¿Ok? La mayoría. Sin embargo, podemos encontrar variaciones anatómicas en donde esta cuarta porción es intraperitoneal. Pero la mayoría de las variantes es
que la mayor extensión de la cuarta porción, es decir, la porción ascendente, es retroperitoneal. ¿Ok? De hecho, la primera porción, que es la porción superior, es intraperitoneal solo en los primeros 2 y 3 centímetros. Es decir, que hay una porción que literalmente de la primera que es retroperitoneal. Pero, ojo, desde el punto de vista general, segunda y tercera porción son completamente retroperitoneales. Y la cuarta y la primera pueden estar sujetas a discusión. Pero lo que es la segunda y tercera porción de nuestro duodeno, gente, van a tener serosa. La segunda y tercera porción de nuestro duodeno tienen serosa. Hola. La segunda y tercera porción de nuestro duodeno tendrán serosa. No, gente. Porque recuerden que dijimos, para tener serosa, tengo que ser intraperitoneal, que es lo que me va a dar que tenga el epitelio plano simple de recubierto. Entonces, si soy retroperitoneal, no tengo serosa, tengo adventicia. Así que pilas con eso. Y el páncreas, ojo, no todo el páncreas es retroperitoneal. La cola del páncreas, la colita, es intraperitoneal. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. ¿Ok? Que si bien el yeyuno y el ilion son intraperitoneales, ¿ok? Debido a que están acoplados básicamente a la porción mesentérica, ¿ok? Un mesenterio de ancla más o menos de 15 centímetros nada más de extensión, pero mesenterio al final, ¿ok? Está dentro de la estructura intraperitoneal, dentro de la cavidad peritoneal, pero el duodeno está retroperitoneal en su segunda y tercera porción, ¿ok? Y esto obviamente es acoplado a su relación directa con nuestro páncreas, que en sus mayores porciones es retroperitoneal, exceptuando la cola, que es peritoneal. ¿Se entendió el asunto? Sí, Doc, sí, no. Ok, entonces aquí podemos ver cómo es la distribución de lo que es la llamada cripta de Lieberkühn. Como les decía, ven que aquí tenemos una vellosidad y la vellosidad está tapizada por células que tienen microvellosidades. Y aquí vemos las células que obviamente componen nuestra estructura. Vemos que las primeras que vamos a ver son las células de absorción de superficie. Estas células de absorción de la superficie son los que nosotros llamamos típicamente enterocitos. ¿Ok? Es decir, estas células de recubrimiento de superficie o de absorción son los que típicamente llamamos enterocitos. Y estos enterocitos son las células más numerosas del epitelio de nuestro intestino. ¿Ok? Y literalmente son células altas, como pueden observar, células cilíndricas que van a medir más o menos unos 25 micras de largo, tienen un núcleo oval en la región basal, ¿ok? Pero vean aquí la superficie apical, es la típica superficie apical con microvellosidades, que es la que nosotros decíamos que es el famoso ribete en cepillo, ¿ok? O borde en cepillo. Y acá generalmente vamos a tener que existirá el proceso clave de verificación o de obtención de los nutrientes por absorción directa y es la última fase de la digestión. ¿Ok? Además, esta estructura van a estar acopladas a los distintos procesos de correlación debido a que recuerden que de ella va a emerger directamente el punto de drenaje hacia el quelífero de la vellosidad, que es el punto de partida para la absorción de lípidos en el sistema mediante la síntesis de kilomicrones. Cuando hablamos de las características de las vellosidades de la célula, se dice que en conjunto estas estructuras pueden aportar hasta 3000 vellosidades dentro de una vellosidad, lo que genera obviamente un punto importante en el proceso de verificación, de expansión, perdón. ¿Qué pasa? Las membranas celulares de estas células presentarán una capa gruesa de glucocálix, ¿ok? Que estará también derivada y asociada a la respuesta inmune y de reconocimiento de antígenos y patógenos, que desencadenarán también respuestas inmunitarias específicas. Luego tenemos las células caliciformes. Estas células caliciformes son las mismas células caliciformes que hemos visto o que estudiamos en el apartado de glándulas. Es decir, es una glándula unicelular con forma de teca
que va a tener abundantes mucinógenos y también tiene microvellosidades apicables. Luego vamos a tener que estas células de caliciformes van a estar distribuidas a lo largo de toda la extensión de nuestra cripta de Liverpool. Luego vamos a tener las células enteroendocrinas, que son las mismas población celular que anteriormente les hablé del estómago, que tienen una función de producción hormonal específica. Es decir, aquí entran las células K, las células S, las células I, que cada una va a tener una función específica de síntesis de colecitoquinina, secretina, péptido inhibidor vasoactivo, en fin. Todos los elementos que van a encargarse de regular los procesos de síntesis y regulación digestiva. Luego vamos a tener a las células M. ¿Qué pasa? Este epitelio cilíndrico simple del intestino delgado, vean que tiene unas células especiales llamadas células M, que no está allí en la diapositiva, en esta imagen, pero está dentro de la población celular de que la dije anteriormente, de nuestra cripta de Liverpool. Estas células M, ellas básicamente van a servir como células de defensa, ¿ok? Ellas tienen, a pesar de que son células aplanadas, ¿ok? En su configuración morfológica, ellas van a estar acopladas directamente con el tejido linfoide difuso en membrana. Es decir, ellas van a tener la capacidad de fagocitar, ¿ok? Y pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Generalmente se encargarán de fagocitar, de presentar antígenos, y obviamente van a ser el principal punto de defensa inmunitaria dentro de nuestras criptas de Liverpool, ¿ok? Y van a estar en contacto directo con el tejido linfoide difuso inmediatamente asociado en la lámina propia de nuestras estructuras vellosas. Luego tenemos a las famosísimas células de Panet. Las células de Panet son en particular mis células favoritas del intestino delgado porque estas señoras son súper distintivas de la estructura. Pero, así como las otras características que hemos descrito, también tienen una variación en relación de la región. Las células de Panet, ellas se distinguen con mucha claridad, como pueden observar, siempre están localizadas en las bases de las criptas de Liverpool. Siempre están en las bases, ¿ok? Estas, vean que tienen gránulos citoplasmáticos que son muy grandes y son gránulos altamente refringentes de un color rojizo, es decir, de un color acidófilo, ¿ok? Que es característico de la célula. Va a poder diferenciarse dentro de los cortes de manera muy abismal. Además, estas células tienen una forma de pirámide, ocupan el fondo de la cripta y literalmente van a elaborar agentes antimicrobianos, ¿ok? Como la lisozima, la defensina o el factor de necrosis tumoral alfa. Vean algo curioso, en nuestro intestino, a pesar de tener una gran capacidad absortiva, como están llegando nutrientes del exterior y también con esos nutrientes pueden llegar patógenos, nuestro sistema tiene un proceso de defensa brutal, ¿ok? En donde van a participar las células M, el tejido linfoide difuso y las células de Panet, ¿ok? Y estas células de Panet, ellas van a tener un periodo de vida de más o menos unos 20 días. Si se acuerdan de las células regenerativas de allá del estómago, tienen de 5 a 7 días. Aquí estas sí tienen 20 días en el punto clave. Y generalmente ellos van a secretar de manera continua esta lisozima como un factor antimicrobiano protector dentro de las criptas de Liverpool. Por lo tanto, al tener esta capacidad productiva importante, tiene un aparato organelar súper desarrollado, es decir, tengo un Golgi desarrollado, un retículo endoplasmático rugoso bastante grande, múltiples mitocondrias en todo el sistema y los gránulos súper grandes que van a ser apicales en la estructura. Y vean que así hemos descrito casi que todas las células, nos faltan por describir solamente las células madres pluripotenciales que están en esta región, y estas células madres pluripotenciales tienen la misma configuración que las células madre de nuestro estómago. Es decir, son las que van a encargarse de diferenciarse, ¿ok?, en cualquiera de las células del sistema. Sin embargo, a diferencia de las células madre de nuestro estómago, que están localizadas en toda la glándula, pero mayoritariamente en el cuello, en la región apical, nuestras células regenerativas van a estar más acopladas a nivel de la región basal de la glándula. Y esto es un punto clave. ¿Por qué? Porque ella se va a encargar de diferenciar más que todo
a las células de Panet en esta región. Lo que se me pasó a decirles es que la célula de Panet está predominantemente en íleon, es decir, usted no va a ver célula de Panet en duodeno, no va a haber células de Panet en yeyuno proximal, sino va a haber células de Panet en yeyuno distal, ¿ok? Y ellas van a tener su máxima cantidad en íleon. Pilas con eso, es decir, que si yo veo células de Panet en una cripta de Liverpool, ¿dónde estoy? En íleon, hermano. Pero tengo que comparar también la dimensión de la vellosidad para saber y estar seguro de que estoy en íleon. Aquí podemos ver, vean lo que les decía, aquí con esta tinción de Van Gieson, que es una tinción que me ayuda a poder observar el tejido conectivo de manera especial. Ajá, Isaac, cuéntame. Doc, tanto Panet como Peyer abundan en helio, ¿no? Lo que pasa es que Peyer son los folículos linfoides, pues, de la lámina No, no, propia. claro, yo sé que son de estructuras distintas, pero es para ver si lo capté en el momento. Ambas son abundantes en helio. Correcto, correcto. Ok, ok, fino. De hecho, las células de Panet, en conjunto con las células M, están en contacto con este tejido linfoide, pero ojo, las células M sí están distribuidas de manera uniforme por todo el sistema, pues. Ahora, aquí Ok. podemos ver las llamadas. ¿Se entendió el asunto, Isaac? Sí, fino, Doc, fino. Ok, aquí podemos ver lo que son los pliegues semicirculares. Vean, tengo aquí el núcleo y tengo el pliegue semicircular o la válvula de Keckring. Y vean las vellosidades sobre la válvula de Keckring. Ok, vean que esta modificación bellísima aquí. Y aquí podemos observar lo que es, vean la vellosidad con un núcleo de tejido conectivo y vean cómo tenemos la cripta de Liverpool a lo largo de toda la extensión. ¿Ok? Acá vean que podemos visualizar las células de Panet. Por lo tanto, si yo estoy viendo células de Panet, ¿qué parte del intestino delgado es esta? Ilion. Ilion. ¿Ok? Entonces, vean que estamos viendo el fondo o la base de la cripta de Liverpool y vean que aquí vemos un corte transversal de esta estructura. ¿Ok? Y obviamente vean que vamos a poder divisar entonces las células de Panet con su función antimicrobiana y su capacidad de regeneración de cada 20 días. La lámina propia, como sabemos, se va a componer de un tejido conectivo fibroelástico, laxo, altamente vascularizado, con tejidos linfoides, pero ese tejido linfoide, repito, empieza a aumentar desde el yeyuno distal hasta el ilion, donde tiene su máxima expresión mediante la configuración de las placas de Peyer con función inmunitaria. Recuerden que estas placas de Peyer son folículos linfoides secundarios. Acá podemos ver una esquematización donde vemos obviamente la túnica submucosa y vemos aquí que existe la presencia de glándulas de Brunner. Por lo tanto, si veo unas vellosidades superiores en la lámina, en la túnica mucosa mediante glándulas de Brunner, esto será entonces un corte de duodeno. Y aquí podemos ver las capas muscular externas compuestas por la circular interna, longitudinal externa y la túnica adventicia. Por lo tanto, si estoy viendo túnica adventicia, estoy o en la segunda, o en la tercera, o en la región proximal de la cuarta porción de nuestro duodeno. ¿Ok? Es importante destacar que esta túnica submucosa va a estar compuesta de tejido conectivo denso irregular, fibroelástico, con abundantes vasos linfáticos que obviamente son en la desembocadura de los conductos quilíferos de las vellosidades y abundantes vasos sanguíneos. Y recuerden la muscular con dos capitas claves. Vean que esto que están viendo aquí, chicos, vean que aquí vemos una cripta de Liverpool gigante, una vellosidad, por lo tanto, a los lados, abundantes células caliciformes en la estructura. Otro punto importante, las células caliciformes, se me pasó a decirles, en la medida que vamos también descendiendo, aumentan la cantidad de células caliciformes. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije hace rato, mientras más me aproximo a una región, más me parezco a esa región. Por lo tanto, el ilion va a tener una mayor configuración, una mayor cantidad de células caliciformes porque va a parecerse al colon. Y una de las células que predomina en el colon es la célula caliciforme. Por lo tanto, van a haber mayor cantidad de células caliciformes en la medida que vamos descendiendo. ¿Ok? Descendiendo.
Ok, continuamos, disculpen. Lo que les iba a decir era que aquí podemos observar la cantidad de células de glándulas de Brunner, por lo tanto estamos viendo la presencia del duodeno, ¿ok? Y obviamente acá podemos visualizar, obviamente, lo que es la muscular puntualmente con sus dos capas establecidas y la serosa, pero recuerden que la serosa va a estar asociada a las regiones de nuestro intestino delgado que no son retroperitoneales, ¿ok? Y aquí podemos ver y visualizar lo que es el aumento. O sea, vean que en la medida que estamos en ilion, ven que las vellosidades son mucho más cortas, ¿ok? Aumentan la cantidad de células caliciformes, tenemos la presencia de células de Panet, y vean que van a empezar a aumentar el tejido linfoide asociado a mucosa en la lámina propia de las estructuras. Vamos a dejarlo hasta aquí y literalmente el día viernes continuamos con lo que es la morfología y la histología de nuestro colon, ¿ok? Es decir, vean que hasta acá hemos observado, hemos estudiado todo lo que es la histología de nuestro tubo digestivo hasta nuestro intestino delgado. Ven que el intestino delgado, a pesar de que es un tubo directo, un tubo continuo, tiene sus diferencias regionales, ¿ok? Y estas diferencias regionales es importantísimo que las focalicemos como punto de estudio en nuestra descripción histológica. Les voy a pasar por acá el link de asistencia para que se anexen y se registren la asistencia del día de hoy. ¿Ok? Entonces, por favor, ese link va a estar abierto a más o menos unos 5 minutos. Entonces, es imperativo que estén todos los que asistentes en el proceso. ¿Ok? A la orden, siempre a la orden. Espero haya sido entendible la clase. Es larga, pero es fácil. De hecho, cada vez que vayan a ver digestivo, gente, es largo todo. Siempre es largo, pero la parte histológica es muy bonita y es fácil de identificar. Lo que hay es que focalizar las diferencias. Una vez que ya yo me sé las características generales comunes, empiezo a añadir las diferencias que vean que son muy puntuales. Sí, claro, es súper fácil. Es supremamente fácil. Lo que hay es que esquematizar, más nada. Cuando ustedes, o sea, les aconsejo, muchachos, que para digestivo usen cuadros comparativos. Ayuda muchísimo. ¿Ok? Ayuda muchísimo a hacer cuadros comparativos. Hagan los cuadros comparativos por túnicas y verán que se les hace mucho más fácil de focalizar las distintas características de nuestro sistema digestivo por porciones. Entonces, por lo menos cuando yo estudié esto, se me hizo mucho más fácil con cuadros comparativos. ¿Ok? Entonces, voy a pasar por esta vía. Miré a enrollar en esa clase entonces. No, vale, tranquila. Esa clase es sencilla, sencilla. Solo haz cuadros comparativos y esos cuadros comparativos son la norma. Ok, ya se pasó el link de asistencia. Por favor,